De izquierda a derecha, los agentes José Antonio Bernal, Alfonso Vega, Carlos Baró y Alberto Martínez. Las últimas fotos de los 8 héroes del CNI antes de ser masacrados supuestamente por esbirros de Saddam Hussein. No quedando claro quién los vendió o ejecutó claramente. Bagdad, CNI, Guerra de Irak. 8 son las tumbas de espías distribuidas por la geografía española. 7 pertenecen a los agentes asesinados el 29 de noviembre de 2003 en la denominada emboscada de Latifilla, y una, a otro muerto a tiros el 8 de octubre. Todos ellos sufrieron ataques demoledores en una misión en el extranjero en Irak. Estos agentes del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, por aquel entonces no se imaginaba nadie, nada sobre nombramiento de la primera mujer al mando de este órgano. Paz Esteban López hasta 2004 desempeñó cargos enfocados en inteligencia exterior y, a partir de este año, ascendió a órganos directivos. Hasta llegar a ser directora del Centro Nacional de Inteligencia. Ellos arriesgaron sus vidas para proteger a las tropas españolas que el gobierno del servil José María Aznar, entonces presidente del gobierno, había enviado en apoyo a las fuerzas estadounidenses que invadieron Irak para acabar con el régimen de Saddam Hussein. Realmente habían sido vueltos a enviar de nuevo a la acción con sus máscaras descubiertas. Por haber negado la existencia de armas de destrucción masiva. Argumento principal de la invasión y por apoyar, según dicen, al que derribó las Torres Gemelas. Hundió el Maine con indigentes locales vestidos de militares de los Estados Unidos, o a los espíritus del opio vietnamita que atacaban, a los soldados allí destacados, por una multinacional farmacéutica subvencionados, que se echó atrás, en la financiación cuando la invasión total o negocio y control del opio, eran imposibles, conociendo lo que ocurrió después con las tropas abandonadas y mutiladas. José Antonio Bernal fue sorprendido por un grupo de rebeldes en su casa y le dispararon cuando intentaba huir. Solo 30 días después, mientras el equipo de 4 agentes destinados mostraba las características de la misión al equipo que iba a sustituirles en Navidad, fueron tiroteados en Latifilla durante un desplazamiento a bordo de 2 todoterrenos, que ardieron en llamas en un punto de la carretera cercana a la localidad de la Gobernación de Babilonia. Aquel día murieron Alberto Martínez, Luis Ignacio Zanón, Carlos Baró, Alfonso Vega, José Merino, José Carlos Rodríguez y José Lucas Egea. Ahora, después de 20 años, ven la luz las fotografías que los agentes españoles se tomaron en su misión en el país árabe y horas antes de ser asesinados por la insurgencia iraquí en 2003, en el que fuera el atentado más mortífero contra la presencia española durante la guerra de Irak. Si ese es el mayor daño recibido, que si no hubiéramos estado allí o negado la realidad que observaron los agentes españoles ejecutados, no habrían habido represalias, de ningún lado, o secretos y motivos para callarlos. Las instantáneas están recogidas en el libro Destrucción Masiva, Nuestro Hombre en Bagdad, escrito por Fernando Rueda, narración basada en hechos reales de la epopeya de 8 espías españoles antes, durante y después de la invasión de Irak llevada a cabo en 2003 por el trío de las Azores, Bush, y Blair y Aznar, como sus camareros. Una historia que comienza en el año 2000 cuando el agente Alberto Martínez llegó a Bagdad, sigue con el envío de más agentes para proteger a las tropas españolas desplegadas tras la invasión, continúa con los 2 ataques contra los espías que acabaron con sus vidas y concluye con un largo epílogo. Lo único que se sale de la realidad contrastada es el final, calificado por Blanca Rosa Roca, directora de Roca Editorial, como una venganza literaria de su autor. Esta novela de no ficción trata de resolver un misterio: quiénes eran los agentes, cómo era su vida, quién los mató, cómo y por qué, y pretende rescatar de la amnesia colectiva una historia olvidada, con la esperanza de que nos diga algo más acerca de la condición humana y de los graves fallos de las instituciones del país. E intereses instados por otros países, organizaciones o clubes de élites. José Antonio Bernal, Alfonso Vega, Carlos Baró y Alberto Martínez, de izquierda a derecha, en la foto que ilustra este artículo, con Ignacio Zanón a los mandos de la cámara fotográfica, estaban en septiembre de 2003 dando un paseo por uno de los mercadillos de Bagdad. Esta foto, como el resto, nunca tendrían que haber visto la luz, eran para uso personal de los agentes, para pegarlas en un álbum escondido a la visión de cualquier visitante ajeno al núcleo familiar. Martínez llevaba desde el año 2000 en Irak, Bernal había llegado un año más tarde, precisamente una semana después de los atentados del 11S en Estados Unidos. Habían establecido fuentes de calidad en el gobierno, entre los grupos influyentes de los chiitas y hasta obtenían buena información de la Mujabbarat, la policía secreta que les tenía controlados. Muchas veces se la jugaron para obtener los datos que les pedían sus jefes desde Madrid. Bush, el presidente estadounidense, atacó a Afganistán con rapidez y comenzó a diseñar la invasión de Irak, con un ataque preventivo. De precisión cirujana, decía él, para lo que encontró 2 aliados fundamentales, el ambicioso inglés Blair y el corrupto españolillo Aznar. Y su amigo, el Pedro Morenés Eulate, un empresario y político español, secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000, secretario de Estado de Seguridad entre 2000 y 2002, secretario de Estado de Ciencia y Tecnología entre 2002 y 2004, ministro de Defensa del Gobierno de España entre 2011 y 2016, embajador de España en Estados Unidos de 2017 a 2018. Fabricante, como ya veremos, de armas de destrucción masiva, hasta y pidiendo en mayo de 2011 indemnización al Estado, por su falta de resultados desde 2008. Después de una moratoria desde el día 11 de junio de 2011. Estando prohibidas desde 8 de junio de 2009, 6 años después del motivo principal por el que se creó una guerra. Pues a Bin Laden no lo detuvieron cuando estuvo con el americano en un país vigilado por 3 países. ¿Por qué no habrían tenido hombre de paja al que cargarle semejante trabajo de tramoyistas y escenógrafos? Demandó al Estado por su falta de beneficios empresariales debidos a la prohibición, siendo el dueño de la empresa y ministro de Defensa. Pusieron en marcha una campaña para justificar el fin de la dictadura de Saddam Hussein basada en 2 supuestos fundamentales: poseía armas de destrucción masiva y apoyó a Bin Laden en el ataque contra las Torres Gemelas. Martínez y Bernal informaron al CNI en Madrid y al gobierno de que la información que estaban difundiendo la CIA y el MI6 no era cierta. Pues no existían tales armas de destrucción masiva. Y aún así nos reincorporaron y no mantuvieron en sus puestos. ¿Por qué? Espías con tribus locales. Los agentes Vega y Baró, el primero y tercero por la derecha, eran experimentados y destacados miembros de la unidad operativa del CNI. Se presentaron voluntarios y disfrutaron con un trabajo arriesgado, algo habitual para 2 militares curtidos en operaciones especiales del Ejército de Tierra.
Se mimetizaron con el terreno y no tardaron en establecer reuniones como la de la foto con las influyentes tribus locales. La invasión estadounidense tuvo lugar en marzo de 2003, varios meses antes. Tras el éxito inicial de la ocupación, el gobierno de Aznar decidió enviar después del verano a 1.300 soldados, lo que exigió aumentar la presencia de espías para garantizar la seguridad de las tropas. Vega y Baró formaron un equipo en Limonilla que llevó a cabo, entre otras muchas misiones, acciones contra terroristas de Al-Qaeda. No solo se vistieron siguiendo la tradición árabe, para desplazarse compraron coches iraquíes e incluso un taxi. Alucinaron con el calor que hacía, algunos días bebían 5 litros de agua y no meaban ni gota. Zanón entregó su vida. Ignacio Zanón era un agente con una formación radicalmente distinta a la de los guerreros Baró y Vega. Radiotelegrafista del Ejército del Aire, su misión primordial era ocuparse de las comunicaciones. Destinado en Nayaf, formaba parte del segundo equipo junto con Alberto Martínez, el delegado del CNI en Irak, que tras cumplir sus 3 años de destino debía haber regresado definitivamente a España, pero dada su experiencia le exigieron que volviera. No lo había sino, mejor alguien igual a él. O es que no era a otra persona a la que callar. Una decisión controvertida. Bernal y él se habían convertido en objetivo claro de los agentes de la Mujabarat que habían pasado a la insurgencia, que les odiaban tras sentirse engañados por la postura agresiva, bélicosa y servil del presidente Aznar hacia los Estados Unidos. Muchos piensan que esta decisión fue un gravísimo error de los mandos del CNI. Y con razón, pues es un crimen de Estado. Asesinar o cooperar para acabar con la vida de 8 personas que niegan la presencia de armas de destrucción masiva. Lo es también en atentado a la humanidad. Zanón sorprende a sus propios compañeros cuando suple su carencia de experiencia en primera línea de combate con una decidida voluntad para hacer su trabajo y colaborar en misiones de calle. Hombre humano y familiar, siempre presto a esbozar una sonrisa y a hacer una broma, sorprendería a todo el servicio secreto cuando llegado el momento de la trampa final se niega a abandonar a un compañero herido, sabiendo que le iba a costar la vida. El asesinato de Bernal. El 7 de octubre de 2003, en la izquierda Bernal y Zanón se tomaron en Bagdad la tarde libre. Al día siguiente, el segundo tomaba un vuelo con destino final en Madrid para pasar una semana de vacaciones. Los dos eran amigos desde la juventud, que estudiaron juntos en la escuela de radiotelegrafistas. Zanón aprovechó para sacarse fotos que enseñara a su familia para transmitirles una sensación de tranquilidad que no se correspondía con la realidad. Martínez y él recibían llamadas amenazantes de desconocidos, y los insurgentes les habían sacado la tarjeta roja. Bernal llevaba toda su carrera como número 1 en todo lo que emprendía. Cuando llegó a Irak, Martínez y él se convirtieron en un equipo con numerosas fuentes. Tan importante era su papel que tras el traslado de Martínez a Nayaf, un suboficial, se convirtió en la alma mater de la seguridad en Bagdad. Cuando 2 días después Zanón llegó a Madrid pudo estrechar a su amada buque y a su pequeño hijo, pero se encontró con la noticia de que un clérigo chiita y 2 hombres que le acompañaban habían matado a su amigo Bernal en la puerta de su casa. Este hecho le empujó aún más a olvidarse del tremendo dolor que padecía en la espalda, a no hacer caso a las peticiones de sus padres para que lo alegara como causa de exención y regresar a Irak para acabar su misión. La emboscada mortal. La última foto del grupo de espías antes del asesinato. El 29 de noviembre de 2003, los 4 agentes cuya misión acababa un mes después, Martínez, Zanón, Baró y Vega, junto con los 4 llamados a sustituirles, José Ramón Merino, José Lucas Egea, José Carlos Rodríguez y José Manuel Sánchez, se desplazaron desde sus bases a Bagdad para cumplir con trámites burocráticos. Pararon en mitad de la carretera para hacerse una foto que les permitiera recordar en el futuro la misión que habían cumplido en Irak. La última imagen de unos hombres que horas después caerían en una trampa que les costó a todos la vida menos a Sánchez, que pudo escapar. Según la pormenorizada reconstrucción del ataque que refleja el libro y la investigación del propio CNI, necesariamente tuvo que haber una delación, alguien les vendió a un grupo de la insurgencia. ¿Quién y por qué? ¿Pagó, compró o vendió su silencio? ¿Por qué y para qué? Las puertas del infierno se abrieron poco después de las 3 de la tarde, hora local, cuando la comitiva atravesaba la Tifilla, llevaban velocidad de crucero, 120 km por hora. La carretera tenía buen firme, era muy ancha y no había demasiado tráfico. De la nada, un Cadillac blanco salió en su busca y se puso detrás del segundo todoterreno del CNI. Extraño. ¿Cómo sabían quiénes eran sus ocupantes? Tal y como declaró Trillo y todo el que lo estudie, todo se debió a un soplo, una delación o una traición de alguien. José María Aznar se quedó tan pancho al declarar. Eran militares de profesión, buenos españoles que han trabajado para nuestra libertad y nuestra seguridad dentro y fuera de España. Nadie mejor que ellos sabía el riesgo que corrían y, a pesar de saberlo, quisieron luchar contra un terrorismo que nos amenaza aquí y allí. Dejando de lado las declaraciones de los agentes finados sobre la inexistencia de armas de destrucción masiva. De verdad no había agentes para relevar a la gente que había cumplido su tiempo de servicio. De verdad ser bueno te hace tenerte que sacrificar, más allá de las obligaciones profesionales, por la ineptitud de otros. Tampoco había relevo para esos chicos descubiertos ya en su enmascarada, habiendo denunciado que no había tales armas de destrucción masiva, que si propagaban la CIA y el MI6, por los motivos que ya conocemos. ¿Para qué quiere una medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos una persona que no chapurrea el inglés, ni malamente? Monumento a los caídos. El monumento en honor a los 8 agentes fallecidos. Tiempo después, ya con el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que había sustituido al de Aznar tras los atentados del 11M, se inauguró en la sede central del CNI un monumento en honor a los 8 fallecidos. Al acto asistieron los familiares, que habían demostrado en todo momento una enorme entereza. El ministro de Defensa, José Bono, también arregló una injusticia cometida por el gobierno anterior. Empeñados en defender que los soldados españoles no habían ido a una guerra, sino a la lucha contra el terrorismo, los de Aznar concedieron inicialmente a los fallecidos una condecoración civil y posteriormente la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo.
Finalmente, bono para guardar las apariencias les entregó la muy merecida Gran Cruz Roja del Mérito Militar con distintivo rojo, el color de la sangre. Tan apropiado, y tan cínico, como cuando afirmó que el avión Yakovlev 42 que se estrelló en 2003 causando la muerte de 62 militares españoles no debió realizar el vuelo en el que se produjo el accidente porque no reunía las condiciones de seguridad necesarias. Asimismo ha señalado que la cúpula militar del Ministerio de Defensa tuvo conocimiento de las quejas antes de que este tuviera lugar, informaron fuentes jurídicas. Pudiendo también haber un delito de malversación de fondos públicos, pues aprecian una diferencia entre el importe aprobado para formalizar el contrato con Piper Rudnick, para la promoción de José María Aznar a la medalla de oro al Congreso de los Estados Unidos, unos 2,3 millones de euros, y la cuantía contratada, 2 millones de dólares. Faltando cerca de 300.000 euros que justificar más. Que además eso solo, da derecho a usar la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos, la medalla. No la conceden. España pagó otros 14.000 euros porque él pudiera lucir una. Y no enjuiciaron a nadie. Algo cínico cuando es sabido que en el gobierno había poco interés en acabar con algo que les daba dinero por las buenas o por las malas. Pues Instalaza S.A. es propiedad de Pedro Morenés, él fue secretario de Estado de Defensa. Es una compañía dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de equipos y material militar de infantería. La empresa, fundada en 1943, tiene su sede y centros de producción en Zaragoza, Aragón, España. La compañía es conocida por la producción de bombas y lanzadores de cohetes equipando a países de todo el mundo, principalmente a Fuerzas Armadas de España e Hispanoamérica. Fábrica de Instalaza en Zaragoza. Como decíamos, Pedro Morenés fue secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000, secretario de Estado de Seguridad entre 2000 y 2002, secretario de Estado de Ciencia y Tecnología entre 2002 y 2004 y ministro de Defensa, 22 de diciembre de 2011-2016, en el gobierno de Mariano Rajoy. Desde el 26 de agosto de 2005 y hasta el 30 de marzo de 2009 Pedro Morenés fue consejero de Instalaza. Ocupó ese puesto primero personalmente y desde el 16 de marzo de 2006-septiembre de 2011 como representante del consejero Bobillas, S.L. La empresa entró en quiebra técnica en 2008 influida por la prohibición de las bombas de racimo por el Tratado de Dublín, aunque pudo finalmente continuar con su actividad productiva y empresarial. España procedió a la firma de la convención el 3 de diciembre de 2008 y, a su ratificación, el 8 de junio de 2009. Mediante la convención, los estados se comprometieron a no emplear nunca, y a no desarrollar, producir, adquirir, almacenar, conservar o transferir municiones de racimo. En enero de 2009, Instalaza todavía mantenía la bomba de racimo MAT 120 en el catálogo de su web que, a pesar de no estar ilegalizada por el Tratado de Dublín, el gobierno había recomendado la parada de su producción. Tras un escándalo mediático, Instalaza aclaró que ya no proveían el MAT 120 y que lo mantienen en su catálogo como una muestra de su nivel tecnológico. Además, Instalaza no podrá vender ninguna patente relacionada con dicha bomba. El Consejo de Ministros de 11 de junio de 2011 adoptó un acuerdo por el que se disponía una moratoria unilateral respecto de las municiones de racimo y se impulsaba el proceso de firma y ratificación de la Convención sobre municiones de racimo recientemente aprobada en la Conferencia Diplomática de Dublín y su aplicación provisional. En mayo de 2011 Instalaza demandó al Estado exigiendo una indemnización de 60 millones de euros como compensación por prohibirles la fabricación de bombas de racimo. El 28 de octubre de 2013 la Audiencia Nacional rechazó la pretensión de la empresa. En esa fecha Pedro Morenés era ministro de Defensa. En abril de 2011 la bomba de racimo MAT 120 alcanzó notoriedad internacional al difundirse en diversos medios de comunicación intervención que fue utilizada por Muammar el-Gaddafi contra poblaciones civiles en su represión de la rebelión en Libia de 2011, aunque el gobierno de EU, a través de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, no confirmó su uso. Como suele ocurrir con todo lo que tiene que ver con los Gaddafi en su país ante sus ciudadanos alabando los donativos y su presencia en el país de la libertad. Y en el del dictador, junto a sus palmeros pensándose fuera de cámara dice, Benny Billy is dead. No obstante, en febrero de 2013 Instalaza presentó en el Salón de Defensa de Abu Dhabi su oferta de productos de diseño y producción de armas de infantería y municiones, con gran aceptación de parte de los potenciales compradores asistentes, lo cual reafirmaba que la industria de defensa y seguridad españolas son de las más activas dentro del alto crecimiento general de las exportaciones españolas. Esta presentación se volvió a manifestar con gran éxito en el mismo Salón de Defensa de Abu Dhabi en su versión 2021, con nuevas ópticas, visores infrarrojos, cámaras térmicas, además de prototipos de misiles de corto alcance, alcanzando un gran nivel de ventas en muchos países. Volviéndose también a cultivar opio en las zonas invadidas, controladas y supeditadas a Estados Unidos desde entonces 14 de mayo, 2023 4 de la madrugada.
All I gotta do is pick up a weapon. This is Bushmaster 7, go ahead. Roger, we have a black SUV, or bongo truck. Bushmaster 7, Roger. This is Bushmaster 7, Roger, engage. 1-8, gauge, clear. Come on. 311. 20. Magnet radio, aggressive 3-4 is off zone 2.